En 1955, un avión modelo Douglas DC-4 despegó rumbo a Miami, pero nunca llegó a su destino. Testigos aseguran que la aeronave se desvaneció entre las nubes, llevándose consigo a los 57 pasajeros a bordo. No quedó rastro alguno. Avanzamos a 1992, 37 años después. Sucede algo increíble. Un avión Douglas DC-4 aterriza en Caracas, Venezuela, con 57 pasajeros a bordo. Testigos afirman que apareció de la nada, como por arte de magia. Ese avión, el vuelo 9914, había desaparecido hace 37 años. El mundo está lleno de misterios como este, y aquí te los cuento. No olvides suscribirte y activar la campanita para más historias fascinantes. Gracias por estar aquí. En 1955, la humanidad vivía un momento crucial en su historia. La ciencia y la tecnología comenzaban a avanzar a pasos agigantados, pero había ciertos temas que, aunque fascinantes, eran relegados al ámbito de la ficción. Entre ellos estaban los universos paralelos y los viajes en el tiempo, ideas que la mayoría consideraba absurdas o, en el mejor de los casos, meros ejercicios de imaginación. Sin embargo, lo que en aquel entonces parecía un sueño imposible, hoy en día ha captado la atención de la comunidad científica y se estudia con seriedad, abriendo la puerta a posibilidades que antes se consideraban impensables. Sin embargo, en medio de esta visión limitada del mundo, ocurrió un evento que desafiaría todas las expectativas y sembraría las semillas de un misterio que continúa desconcertando hasta el día de hoy. Era un día aparentemente normal en el Aeropuerto Internacional John F. Kennedy, en la ciudad de Nueva York. Un avión Douglas DC-4, con 57 pasajeros a bordo, estaba listo para despegar rumbo a Miami. Todo estaba en orden. La tripulación había hecho los preparativos necesarios y el clima era favorable. Los pasajeros, ajenos a lo que estaba por suceder, se acomodaban en sus asientos, algunos leyendo, otros conversando, tal vez algunos soñando con el cálido sol de Florida. La tripulación estaba concentrada en sus tareas, revisando listas de verificación y comunicándose con la torre de control para asegurar un despegue sin contratiempos. El despegue transcurrió de manera rutinaria, como lo había hecho miles de veces antes. El avión se elevó suavemente hacia el cielo, dejando atrás la bulliciosa ciudad de Nueva York. Pero aproximadamente 2 minutos después de haber despegado, algo ocurrió que nadie, ni siquiera los más escépticos, podía haber anticipado. Según los testigos que observaban desde tierra, el avión se desvaneció en el aire. No hubo explosiones, no hubo señales de problemas mecánicos. Simplemente desapareció entre las nubes, como si hubiera sido tragado por el cielo. Ni rastro del avión, ni de los 57 pasajeros y la tripulación. El vuelo 9914, como se conocía, nunca llegó a Miami. La noticia de la desaparición del avión se difundió rápidamente y con ella surgieron todo tipo de teorías. Algunos decían que el avión había sido abducido por extraterrestres, una idea que, aunque fantasiosa, encontraba eco en una época en la que los avistamientos de ovnis comenzaban a captar la atención pública. Otros sospechaban de un experimento secreto del gobierno, una tecnología desconocida que podría haber causado la desaparición. También había quienes creían que el avión había sido víctima de una nueva y terrible arma, una que podría borrar del cielo cualquier cosa que se atreviera a volar. A medida que los días se convirtieron en semanas y las semanas en meses, la esperanza de encontrar el avión o a sus pasajeros se desvaneció. Las búsquedas exhaustivas no dieron ningún resultado. El caso del vuelo 9914 se archivó como un misterio sin resolver, un enigma que la historia parecía destinado a olvidar. Sin embargo, el destino tenía otros planes.
Avancemos ahora 37 años en el tiempo, hasta 1992. En ese año, la ciencia y la tecnología habían avanzado considerablemente. Los ordenadores comenzaban a hacerse comunes, Internet estaba en sus primeras etapas y las teorías sobre el tiempo y el espacio estaban empezando a ser discutidas con más seriedad. Pero, a pesar de todo este progreso, nadie estaba preparado para lo que estaba a punto de suceder en Caracas, Venezuela. Era un día como cualquier otro en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar, uno de los más importantes de Sudamérica. Los controladores de tráfico aéreo estaban ocupados monitoreando los vuelos que llegaban y salían, cuando de repente en sus radares apareció una señal que no podían identificar. Un avión estaba acercándose al aeropuerto, pero no había ningún registro de su vuelo en las listas del día. Lo que sucedió a continuación dejó a todos en estado de shock. El avión aterrizó sin problemas, pero los controladores notaron algo extraño desde el principio. El modelo del avión, un Douglas DC-4, ya era bastante antiguo para esa época. Sin embargo, lo más sorprendente fue cuando el piloto se comunicó con la torre de control. Se identificó como el vuelo 9914, el mismo que había desaparecido 37 años antes. La tripulación y los pasajeros seguían siendo los mismos, como si no hubiera pasado ni un día desde que despegaron de Nueva York en 1955. La conversación entre el piloto y los controladores fue tensa y surrealista. El piloto afirmaba que estaban destinados a aterrizar en Miami el 2 de julio de 1955 a las 9:55 de la mañana. Los controladores, incrédulos, le informaron que estaba en Caracas y que la fecha era 21 de mayo de 1922. Ninguna de las partes podía creer lo que estaba sucediendo. ¿Cómo era posible que un avión desaparecido por 37 años reapareciera sin ningún cambio, como si hubiera viajado en el tiempo? Este evento dejó una estela de preguntas sin respuesta. ¿Dónde había estado el vuelo 9914 durante esos 37 años? ¿Cómo había llegado a Caracas desde Nueva York y por qué no había señales de envejecimiento en la aeronave ni en sus pasajeros? Las teorías sobre viajes en el tiempo y universos paralelos cobraron fuerza, sugiriendo que el avión podría haber atravesado algún tipo de portal temporal o haber quedado atrapado en una dimensión alternativa. Pero el misterio del vuelo 9914 no es el único caso que sugiere la posibilidad de que el tiempo y el espacio no sean tan fijos como creemos. Otro incidente inquietante ocurrió en 2002, en la remota región del Bolsón de Mapimí, en el norte de México. Esta zona es conocida por fenómenos inexplicables, como la zona del silencio, un lugar donde las ondas de radio no funcionan y la comunicación se vuelve imposible. El 6 de julio de 2002, al atardecer, Saúl Altamira y Elena García, una pareja mexicana que viajaba por una carretera desolada, vieron una columna de humo a un lado del camino. Intrigados, se detuvieron para investigar y encontraron un automóvil antiguo, un Chevrolet de 1950, que parecía haberse estrellado contra un árbol. A primera vista parecía un accidente común, pero pronto se dieron cuenta de que algo no encajaba. Las placas del auto eran inusualmente antiguas, de un año muy distante, y además no eran mexicanas. El conductor, un joven que aparentaba unos 23 años, vestía ropa que no correspondía a la época. Saúl y Elena lo ayudaron a salir del coche y, mientras lo hacían, Elena encontró su identificación. Aunque el documento estaba en perfecto estado, mostraba una fecha de nacimiento que los dejó helados. El hombre había nacido en 1928, lo que significaba que debería tener 74 años, no 23. El lugar donde ocurrió el accidente, la zona del silencio, es famoso por su extraña interferencia con las señales de radio.
Saúl y Elena intentaron comunicarse con las autoridades, pero no hubo manera de hacerlo desde allí. Decidieron llevar al hombre al pueblo más cercano, pero cuando regresaron al lugar del accidente, el auto había desaparecido sin dejar rastro, y el árbol que supuestamente había sido impactado parecía estar intacto, como si nada hubiera sucedido. Movidos por la curiosidad, Saúl decidió investigar más a fondo. Al buscar el nombre del conductor en Internet, descubrió que el joven había desaparecido en 1952 mientras viajaba a bordo de un barco desde Liverpool y nunca más se supo de él. ¿Podría este ser un caso de viaje en el tiempo? ¿Cómo había llegado ese hombre a México en un coche de 1950 si había desaparecido décadas antes? El misterio se profundizó cuando Saúl encontró una vieja fotografía en los archivos de un periódico británico. La foto, tomada en 1965, mostraba un coche similar al que habían visto en la carretera, involucrado en otro accidente. ¿Podría este coche ser una especie de máquina del tiempo? ¿Estaba conectado de alguna manera con la desaparición del vuelo 9914? Si te ha fascinado este viaje a través de lo desconocido, te invito a que sigas explorando estos temas conmigo. No olvides suscribirte, activar la campanita y compartir este video con aquellos que también se maravillan con los misterios del tiempo. Hay mucho más por descubrir y juntos continuaremos desentrañando los enigmas que desafían nuestra comprensión del universo. Gracias por acompañarme en esta aventura y nos vemos en el próximo video.